Universidad Técnica de Manabí, Proyecto de Integración Saberes 1, caso número 3419 IN y acumulados, análisis de las novedades jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador, integrantes Arteaga Ureta Flor María, Cedeño Párraga Nelly Estefanía, Laica Taipe Carlos William, Mendoza Sánchez Diana Carolina, Navarrete Macías Mariela Elizabeth. Continúo con la palabra. Buenas noches, compañeras docente. El tema de hoy, la Corte Constitucional analiza el artículo 149 y 150 del Código Orgánico Penal relativo a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase de una mujer que padezca discapacidad mental. Antes de referirme al hecho en sí de los artículos, quisiera hacer una pequeña acotación sobre el desarrollo del ser humano, que abarca dos partes, una prenatal y una postnatal. La prenatal, que abarca también dos partes, como es la parte embrionaria y la parte fetal, donde la primera dura 56 semanas y al 21 días, el primer órgano en funcionar es el corazón, donde se forman además todos los órganos y tejidos que van a conformar el futuro ser humano y donde también es una parte crítica, ya que es donde se sufren la mayor parte de malformaciones congénitas. La parte fetal es la parte de desarrollo y crecimiento del nuevo ser humano, terminando con los 9 meses de la gestación con su nacimiento. Entonces, ¿qué es el aborto? El aborto es el proceso de interrupción del embarazo. Puede ser un aborto espontáneo que se produce durante la tercera semana de fecundación, el aborto habitual, que es la expulsión espontánea del producto y sus membranas durante 3 partos consecutivos, el aborto inducido, que es la inducción del parto por medios médicos, antes de las 20 semanas, antes que el feto pueda ser viable y que pueda respirar por sí mismo, por medios de medicamentos y medios mecánicos. Las causas también del aborto son la violación y las malformaciones congénitas propias y graves, incompatibles con la vida del futuro ser humano y por peligro de muerte de la madre. Entonces, el aborto inducido es el tema de nuestra discusión, ya que en el Código Penal Integral, en su artículo 149, el aborto consentido, la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con una privativa libertad de 1 a 3 años. La mujer que cause el aborto o permita que otro lo cause, será sancionada con la pena privativa de libertad de 6 a 2 años. Por otro lado, el artículo 150, el aborto no es punible, el aborto practicado por un médico o un profesional de la salud capacitado que actúe con el convencimiento de la mujer y la pareja, los familiares íntimos o representante legal, cuando ella no se encuentra en las posibilidades de prestar. No será punible en los siguientes casos: si se ha practicado para evitar un peligro de vida de la muerte de la madre, si el embarazo es consecuencia de una violación o de una mujer que padezca discapacidad mental. Muchas gracias. Doy paso a la compañera. Por razones anteriormente citadas y amparándose en la Constitución, en los artículos 66, numerales 2 y 3, se reconocerá y garantizará a las personas el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, el agua potable, la vivienda, el saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 3. El derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Los grupos feministas emprenden acciones legales para que se dé un trato más igualitario
y de verdadera jurisprudencia. En el tema del aborto, para que las mujeres víctimas de violaciones, incestos, inseminación forzada, malformaciones graves del feto puedan practicarse un aborto sin temor a ser sancionados, los que lo practican y quienes lo consienten. Con respecto a los argumentos de legitimado pasivo, se destaca que en esta sentencia, principalmente, el trabajo e impulso de varios años de parte de los movimientos feministas ecuatorianos a partir de diferentes mecanismos para la protección de derechos. Entre estos, el litigio estratégico. Las accionantes alegan que mantener el aborto como punible vulnera el derecho a la igualdad formal y material y constituye una discriminación en su contra. Visto así, dicha ampliación pareciera una cuestión de menor polémica si se considera que el aborto por violación en el caso de mujeres con discapacidad mental se mantuvo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de forma ininterrumpida por alrededor de 83 años. Esta decisión de la Corte Constitucional recibió fuertes cuestionamientos, principalmente de grupos religiosos y otros autos identificados como pro vida o pro familia. Hay que destacar que la sentencia fue emitida de una acción de inconstitucionalidad, esto es, en el marco del control de constitucionalidad, entendida como una competencia que le permite a la Corte Constitucional identificar y expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones legales que sean contrarias o incompatibles con la Constitución. Con respecto a los argumentos de los terceros interesados o amicus curiae, en esta sentencia se presentaron amicus curiae tanto de quienes están a favor de la despenalización del aborto como de quienes defienden el derecho a la vida. La Corte Constitucional, según lo previsto en el artículo 436 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene como atribución principal conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general. De acuerdo al análisis y fundamentación de esta sentencia, la norma impugnada es el que habla sobre el aborto no punible en el artículo 150 del COIP. Es por ello que los accionantes a dichas demandas ocurridas desde el 30 de junio del 2019 consideran que la parte de que padezca de una discapacidad mental debe ser declarada inconstitucional. Las demandas dejan en visto que las normas impugnadas violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad e incluso a la equidad, tanto formal como material. Y si existe la discriminación contra las mujeres, y ponen énfasis al texto de toda vez que se le obliga a la mujer a proteger a otro que todavía no es persona. Cabe recalcar que una vez analizados los argumentos de los accionantes, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió declarar la inconstitucionalidad por el fundamento del artículo 150, en el inciso 2 del COIP. En la frase, es una mujer que padezca discapacidad mental. La Corte Constitucional manifiesta además que la maternidad forzada de víctimas de violación atenta contra el derecho de la integridad física, puesto que menoscaba la libre disposición y goce de su cuerpo. Es importante también mencionar que al tipificar el delito de aborto para mujeres que han sido violadas, es proteger exclusivamente el nasciturus, dejando de lado la protección de los derechos constitucionales de las víctimas de violación. Y nos recuerda que los derechos constitucionales tienen igual jerarquía y aplicabilidad. Por tal razón, se considera que la sanción penal no es proporcional y por tanto es inconstitucional. Buenas noches. Identificación de los problemas jurídicos planteados y la exposición de los argumentos de la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte Constitucional, a fin de no intervenir en la referida libertad de configuración legislativa, dispuso que sea el órgano parlamentario ecuatoriano el que regule todos los aspectos relativos a la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual, a partir de la respectiva deliberación democrática en el seno del Parlamento. Se puede considerar que la Corte declara la inconstitucionalidad del artículo 150, número 2 del COIP, se declara inconstitucional porque autorizaba la interrupción voluntaria de un embarazo cuando éste haya sido producido por una violación, pero cabe recalcar que aquí solo cuestiona
la frase cuando padezca de discapacidad mental. Entonces es por ello que considero que no se cumple con el fin constitucional válido, pueda partir de un criterio objetivo y así se justifique el trato que la diferencia entre las mujeres de víctimas de violación. Cabe recalcar que el legislador en este artículo ha hecho énfasis en que una mujer con discapacidad mental no puede dar su libre consentimiento para poder tener relaciones sexuales. Entonces, en aquello se debe implementar, por esta razón también, no se lo puede hacer, o sea, ni una niña, adolescente o adulta al ser forzada a tener relaciones sexuales sin consentimiento. En consecuencia con el artículo 150 del COIC, pasaría a tener el siguiente texto. El artículo 150. El aborto practicado por un médico o un profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o representantes legal, cuando ella no encuentre posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Primero, si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Segundo punto, si el embarazo es consecuencia de una violación, partiendo de esta la nueva modificación, se considera que la Corte Constitucional del Ecuador convierte en no punible el aborto por circunstancia de violación, pero no significa que exista aún así una regulación. Por ejemplo, si una mujer con un embarazo producto de una violación acude el día de hoy a un hospital público a pedir que le practique un aborto, no está aún determinado cuál sería el protocolo que éste procede a seguir, aunque en este caso, si la institución pública de la salud le practica el aborto, esta acción suele asistir a la víctima de violación y tampoco será punible. Cabe indicar que la revisión de la sentencia y sus acumulados que se hayan dictado por el delito de aborto, cuando el embarazo se interrumpió de forma voluntaria, fue producto de una violación. Corresponde a la Asamblea Nacional regular de qué manera se puede practicar esta interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Sin embargo, la falta de regulación no puede ser excusa para no aplicar lo determinado en las sentencias, es decir, mientras no exista regulación, el aborto en caso de violación es libre. Por ello, la Asamblea debe regular interrupciones voluntarias del embarazo en el caso de violación. Sin embargo, dicha regulación no es libre, además deberá seguir criterios mismos y deberán ser aplicados por jueces, tribunales, mientras la Asamblea no emita una ley respecto al tema. Desde el punto teológico, nadie puede quitar la vida a nadie, pero no todos podemos decidir en contra de la voluntad y decisión de una mujer víctima de violación. La mujer afectada tiene la facultad y capacidad de decidir por ella misma. Se reconoce que la vida se debería respetar desde la concepción, brindarle protección y amor a los bebés, pero si esta concepción ha sido producto de una violación, probablemente la madre no está apta por sus condiciones físicas, psicológicas, que impidieran en algunos casos que la madre no pueda brindarle el amor, el cuidado y protección al infante. La posición en torno al tema del aborto parte reconociendo el carácter público, laico y por ende reivindicando el derecho de las mujeres a decidir sobre la continuidad e interrupción de un embarazo. De este modo de reflexión y la argumentación que se basa en investigaciones serias y rigurosas, así como las posiciones políticas sobre el tema, pueden contribuir al debate nacional y al diseño de las políticas públicas por parte del Estado que aseguren el bienestar de la sociedad entera, más aún cuando por el simple hecho de ser mujer, desde ya se considera un ser frágil y vulnerable. Al considerarse la despenalización del aborto por violación, para estos casos, debería la Asamblea normarlo para que las interrupciones de embarazo tengan un sustento legal y no incurran las mujeres en las interrupciones de embarazo bajo el argumento que han sido violadas, y los profesionales en salud, en sus casos, también utilicen esta vía para legalizar los abortos que de forma clandestina e ilegal han venido realizando, faltando al juramento hipocrático. Hasta aquí la intervención, muchísimas gracias.